Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nuestra programación, que desde muy tempranas horas de la mañana estamos, desde luego, llevándoles a ustedes y ofertándoles, como siempre, lo mejor de nuestras coberturas que se dan a nivel nacional e internacional de los hechos más importantes acontecidos. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por estar en sintonía de nuestra señal al aire y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Esta mañana vamos a conversar con el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, también director general de Energía, Hidrocarburos y Minas. Vamos a hablar con el licenciado Daniel Álvarez de varios temas que tienen que ver precisamente con este rubro. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Ernesto, buenos días. Gracias. El día de ayer se llevó a cabo precisamente la designación ya para la empresa que resultó ganadora de todo un proceso que se tenía pendiente de culminar, que era precisamente la explotación, la construcción de 2 plantas geotérmicas en Chinameca y San Vicente. Un hecho que, con una connotación importante, porque eso permitirá inyectarle 30 megavatios al mercado eléctrico nacional, ¿cierto? Sí, de hecho sí es. Este proceso lo comenzamos el año pasado. Empezamos a abrir las bases en un concurso internacional para la construcción de 2 nuevas plantas, una en Chinameca con una capacidad de 20 megavatios, una en San Vicente con una capacidad de 10 megavatios. Bueno, hicimos un proceso sumamente transparente en donde se lanzaron todas las bases para que se le mandaron a las embajadas, para que todas las empresas expertas en geotermia pudieran participar. Y ayer fue ya la presentación de la oferta económica para la adjudicación de las plantas. La empresa ganadora es Inter Energy Group, ¿sí? Sí, de hecho tuvimos varios interesados en este concurso, y todas, insisto, con una amplia experiencia en geotérmica en el sector eléctrico. Tuvimos empresas como Albioma, Interenergy, Deren, Rosilión, Sumitomo, Hitachi, Ormat, Mitsubishi. O sea, sí tuvimos una amplia gama participación. Sí. De hecho, al final eran 4 etapas de este proceso. Ayer fue ya la última. Quedaron 3 empresas, las cuales habían cumplido absolutamente todo el proceso desde su inicio. Esta fue Interenergy, Deren y Albioma. Estas 3, Albioma lastimosamente declinó por una decisión de ellos. Interenergy fue la mejor oferta y Deren que no fue demasiado alto su precio, y obviamente... Lo importante es que se hizo público y abierto frente a los interesados y también con claro, medios, o sea, ¿no? La presentación de los sobres fue totalmente transparente, la presentaron en el momento, o sea, los medios fueron testigos. Sí. Tuvimos presencia también de varias embajadas, estuvo la Embajada Dominicana acompañándonos, o sea, tuvimos un acompañamiento durante todo el proceso. Sí, testimonial que es básico, ¿no? A la hora de un evento de esa naturaleza. Exactamente, en donde no vamos a cometer los errores del pasado. La CEL está certificado con una ISO que es anticorrupción. Bueno, entonces también los procesos deben de ser totalmente transparentes, y eso fue lo que vimos el día de ayer. Bueno, de hecho, este proceso, hablar de Chinameca, hablar de San Vicente y de la explotación que podríamos tener con nuestro petróleo blanco, como se le ha llamado, ha venido siendo a lo largo de la historia un proceso que sin duda alguna no se le había dado la culminación pertinente como la tuvimos el día de ayer, ¿no? Sí, de hecho, realmente la última planta que se construyó verdaderamente fue en los 70s. Después hubo otro proceso que ahí fue donde nació el caso Selenel y todo, que ellos vinieron y en ese momento se montó en el 92 la última planta geotérmica. Después de eso dejaron dormido la explotación geotérmica en El Salvador.
no aprovechando ese recurso. Por eso es que tenemos un precio tan volátil en el tema de energía, porque no aprovechábamos las energías renovables. Este gobierno no. El presidente nos ha dado la tarea de explotar energías renovables, de transicionar a una transformación de energía limpia y adicionalmente con un precio estable para todos nosotros. Ok. Sin duda alguna hay un compromiso por querer de alguna manera reforzar la matriz energética o ampliar la matriz energética a partir de una apuesta importante que en este caso va a tener con la geotermia. ¿Sí? Claro, sí, de hecho los campos de Chinameque y San Vicente, esos campos ya estaban, ya eran propiedad de la geo. Ya había exploración en el tema geotérmico en ambos campos. Ya nosotros lo único que hicimos fue venir a certificar la cantidad de vapor que hay en ambos campos y bueno, y de verdad empezar a explotarlos en beneficio de todos. O sea, esta energía ya de por sí, las energías renovables del Estado ya proporcionan a 2 millones de salvadoreños la energía que tenemos en nuestras casas. Bueno, queremos más y obviamente a un precio estable. Y eso es desarrollando los campos geotérmicos que ya eran propiedad del Estado, que ya tenían ciertos estudios, y nosotros venimos y nos vamos a desarrollar. Eso fue lo que se hizo el día de ayer. A ver, Aguachapán genera 96 megavatios, esa es la potencia de Aguachapán. Y en el caso de Berlín anda, según tengo un dato acá, el 109, ¿no? 109 megavatios. Con esta nueva inyección de energía sería el 30 megavatios, ¿no? 30 megavatios. Esto, la potencia que tiene Berlín y Aguachapán representan el 25% de nuestra matriz. De la matriz. Estos 30 megavatios adicionales, bueno, van a venir a inyectar otro 5% más en energía geotérmica, aproximadamente en la matriz energética. ¿Cuál es la ventaja de la energía geotérmica? Bueno, nosotros no podemos apagar un volcán, nosotros no podemos apagar el vapor que emana de la tierra, entonces la energía se produce 100% del tiempo. Solo se para cuando hay que hacer mantenimientos en los campos y mantenimientos en las centrales. Entonces, esos 30 megavatios producen el 24/7. Entonces, esa energía la tenemos siempre. Entonces, y en El Salvador, que tenemos un recurso tan valioso, no se había aprovechado, hoy sí lo estamos aprovechando. Ok, esto así de manera muy práctico, se traduce en un beneficio que podría verse en el menor precio de energía que podemos tener en su momento. Claro, porque aquí el costo de la energía es la operación y el mantenimiento de la planta y la inversión de la construcción de la misma planta. Por nuestra misma dependencia que tenemos, ¿verdad? Hoy en día, ¿no? El petróleo no, el petróleo cambia de precio a cada momento, ¿no? Aquí con la energía geotérmica, el valor simplemente es la operación y el mantenimiento tanto de la central como de ¿Y de Búquer cuánto está en el pastel, de la matriz de Búquer? Ahorita todas las renovables son aproximadamente el 80% de nuestra Hablemos matriz. de renovables más que de Búquer. Entonces estamos de un 20% dependiendo. Un 20% dependiendo de Búquer. Interesante, porque de alguna manera eso se traduce en un beneficio para todos los sectores. A ver, esta situación de los pozos es que se constató obviamente que tienen la presión suficiente para poder generar esa energía. Sí, ¿no? Exactamente, o sea, para que tuvieran también la confianza las empresas participantes. La empresa ganadora. Las empresas que participaron. Okay. Teníamos que nosotros, porque esa es la responsabilidad, porque el recurso es del Estado, de certificar la cantidad de vapor. Y eso lo hicimos con una auditoría del vapor, llamémosle auditoría, pero es un estudio con una empresa islandesa que tiene amplio reconocimiento en el tema, que se llama ISOR. Ellos certifican cuánto vapor hay, y con eso nosotros, con eso lanzamos, esta es la cantidad de vapor que tenemos, y por eso sabemos que las plantas pueden producir pueden tener una potencia de 20 megavatios y 10 megavatios respectivamente. Ok. Todo recurso del subsuelo es del Estado, ¿no? Lo que se ha hecho es la concesión para la construcción de estas obras. ¿Cuánto tiempo? No hay concesión, no es concesión, el recurso es del Estado, la propiedad de los campos sigue siendo del Estado. Aquí lo único que el modelo para poder dar
la construcción de esas plantas es que los participantes la van a construir, la van a operar por determinado tiempo y al terminar ese tiempo se traslada la planta al Estado. Al Estado. Pero los campos siguen siendo propiedad del Estado. Estado. Qué interesante ese punto, porque entiendo, 20 años para la explotación. 20 años para pagar la construcción de la planta. Eso es prácticamente, o sea, y el precio viene dado por el valor de la energía. Ese precio fue lo que vimos ayer, que son $79 el megavatio hora, que eso incluso está más abajo de los contratos vigentes en este momento. Entonces, en realidad ese era el objetivo, incentivar la inversión pública, estabilizar el precio de la energía y proteger el recurso del Estado. Los campos jamás van a pasar a propiedad de un privado. Los campos siguen siendo de la GEO y la concesión siendo de CEL por ser la estatal, y la empresa privada lo que va a hacer es construir, operar y transferir la planta. 20 años pasa al Estado. Exactamente, la planta. La tienen que dar en condiciones óptimas, una vez obviamente ellos hayan recuperado la inversión. Una vez ya se haya cumplido todo el contrato, se traslada el activo, la planta, la construcción de la planta al Estado salvadoreño. Usted me hablaba de un tema que sin duda alguna es bien importante, la estabilidad de precios, ¿no? Esto viene a darle estabilidad a los precios. Claramente, porque sí hay un tema de inflación anual, sí hay un tema de que el precio no puede ser siempre permanentemente fijo, pero porque los costos de la operación y el mantenimiento pueden variar, pero no tienen cambios abruptos, como lo es el petróleo, que de repente el barril está en $50. Toda la fluctuación que tiene. Y de repente otra vez suben a $100 porque dependen de factores internacionales fuera de nuestro alcance. ¿A cuánto más o menos es la cantidad que se le da energía en nuestro país? Llámese hogares, industria y comercio. ¿Estamos hablando en cantidades? ¿Unos 2 millones? ¿2 millones de? Que reciben energía en el país, o estamos hablando de más conexiones. No. Los 2 millones que sirve esos 2 millones son solo que provienen de energías renovables de la CEL, sea hidroeléctrica. Explíqueme un poquito ese tema, porque del pastel el 50% de la matriz viene otorgada o generada por la CEL y la GEO. El 25% cada uno en promedio son el 50%. Esto representa 2 millones de usuarios que le llega energía de geotermia y de hidroeléctrica. Bueno, lo importante es que se traza un nuevo escenario de participación de un nuevo actor, y esto nos coloca de manera muy competitivos con el área centroamericana. ¿Cómo estamos nosotros frente al resto del país? De hecho, el único que tiene una mayor cantidad de energías renovables en Centroamérica es Costa Rica. Ellos tienen su 99% de su matriz de generación eléctrica, el 99%. Nosotros vamos por eso. Ya vamos encaminados. Se han incentivado proyectos solares, se han incentivado proyectos eólicos, se han incentivado proyectos geotérmicos como horas. O sea, todo. Nosotros vamos en camino a eso, a tener un 99% de nuestra matriz eléctrica en renovable. Es interesante eso. A partir del sistema hídrico de producción que tenemos en el país, estamos hoy queriendo entrar a la época quizás más seca. ¿Estamos en los niveles óptimos para la generación? Sí, de hecho ha sido tan bueno el invierno, los mantenimientos en las plantas de hidroeléctricas ha sido en tiempo, las plantas geotérmicas ha sido en tiempo. Entonces en la época seca también entran la producción de biomasa por la zafra. Entonces eso nos apoya a nosotros en la época seca cuidar el recurso hídrico y esperar a la época lluviosa para producir con energía hidroeléctrica cuando termina la zafra. Sí. La vez anterior decía alguien, bueno, en el país deberíamos también aprovechar nuestros vientos. ¿Cómo estamos con ese tema ya de la energía eólica? Ya tenemos el primer campo eólico en Metapán. En Metapán, Esta es la empresa Ventus. Ellos ya están inyectando energía
eléctrica por eólica. También tenemos un proyecto como Estado de continuar con más producción de energía eólica. Tenemos en puerta casi 80 megavatios en energía eólica producto del Estado. Ya estamos viendo la manera en cómo poder desarrollar también el proyecto. Y adicionalmente, no solo eso, también tenemos la planta de biogás, que también ya terminamos el diseño. Ahorita ya estamos en la etapa de ver financiamiento y licitación para la planta de biogás del Rivers del Guate. Bueno, en fin, estamos caminando hacia eso que es la descarbonización y poder llegar a una matriz eléctrica del 99%. CEL tiene la capacidad para, digamos, mantener un balance también en cuanto al tema de la exportación de la energía que se hace a Centroamérica a través de ciertas, digamos, figuras, por ejemplo, que se tienen de interconexión regional. De hecho, sí. Bueno, con las medidas económicas vimos que el Estado tiene una gran fuerza para poder estabilizar los precios de la energía por medio de geotermia y hidroeléctrica, que es la potencia más grande instalada. Esto nos dio paso a que el año pasado, con el impulso de las medidas económicas del presidente, el precio de la energía fue tan estable que no solo recibimos un beneficio al que no subiera el valor en nuestros recibos, sino que adicionalmente se pudiera exportar energía, porque en Centroamérica, sobre todo entre Guatemala y El Salvador, es por un tema de precios. Nosotros lo teníamos tan bien, tan estable, que obviamente empezamos a exportar energía porque nosotros éramos más eficientes en el tema de precio, mientras que los otros países de Centroamérica no. Porque ese, de alguna manera, en su momento no deja de generar cierta competencia, o es ese ente el que viene a generar y a ordenar la competencia digamos, del mercado. No, ahí simplemente obviamente es controlar, es controlar teniendo el recurso, el cual es por renovable, pues ya vimos que puede sostener parte de la fluctuación del valor del petróleo. Eso fue lo que se hizo, y fue tan buena la medida que tomó el presidente que incluso para este trimestre la tarifa de generación es incluso un poco más baja que en relación a esta fecha del año pasado. Aquí me pregunta alguien, me dice: Ernesto, nosotros somos un país pequeño, pero podemos desarrollar muchas energías. Se genera mucha basura en nuestro medio y eso podría ser un punto bien importante para la generación de la misma. Interesante, ¿no? Sí, no, de hecho estamos viendo la posibilidad de poder transformar la basura en combustible. Obviamente, primero hay que ver el desarrollo de un proyecto de esa magnitud, puesto que nosotros primero tenemos que ordenar de qué manera vamos a ir recogiendo todos esos desechos, sobre todo el plástico. Ya lo estamos haciendo en Cerrón y estamos viendo la posibilidad de todo ese desecho poderlo convertir en combustible. ¿Tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar, pregunta acá otro televidente, energía eólica? Dice, ¿cómo está el tema de los vientos en esta zona? Y creo que es Metapán, ¿verdad? En la zona de Metapán tenemos estudios de bastantes años. Y sí, tenemos nos dice que tenemos la capacidad de más o menos 88 megavatios en la zona, pegado al otro proyecto también en Metapán, que es Ventus. A ver, de una u otra forma, dice acá Ernesto, el país debería de hacerle mayores apuestas al tema de la energía eólica, dice, sobre todo porque no solo lo podés encontrar, dice aquí, en Metapán, sino que también en zonas como, por ejemplo, la parte alta de San Vicente. Bueno, yo creo que hay estudios, ¿no?, que se hacen previo para ver si pueden mover toda la capacidad de sus turbinas. Sí, en San Vicente para ser honestos, no hemos hecho... No sé si él conocerá algún proyecto. Puede ser que haya algo
que diga que puede haber viento en la parte alta de San Vicente. Más sin embargo, él sí tiene razón, no solo en Metapán hay recurso eólico, también tenemos indicios de que también hay en la parte alta de Chalatenango, pero bueno, tomando en cuenta la opinión, podemos ver si hay también capacidad eólica en San Vicente. ¿Cómo está SEL desde el punto de vista del esfuerzo que ha logrado desarrollar en los últimos años para modernizar sus diferentes centrales hidroeléctricas? Bueno, ¿Se han hecho inversiones? Sí, pues, se ha hecho cuénteme un poco. Se ha hecho un esfuerzo muy grande de la parte de producción, precisamente para mantener y renovar todas nuestras plantas hidroeléctricas. Se ha cambiado los sistemas, de hecho todavía tenían una mezcla de sistemas que unos eran de un tiempo, otros eran de otro tiempo, ya se están estandarizando, modernizando, automatizando también. Y esto fue el año pasado en donde se demuestra que al hacer estos mantenimientos preventivos, modernizar las plantas, invertir realmente en eso, nos hizo más eficientes. Por eso el año pasado tuvimos una generación récord, nunca antes tenida en SEL. ¿Por qué? Porque todas las unidades hidroeléctricas estaban funcionando durante el invierno al mismo tiempo. Entonces la SEL tuvo su máxima capacidad el año pasado. Tuvimos un buen invierno, vimos el resultado de la inversión y el esfuerzo de la gerencia de producción, en donde tuvimos la máxima capacidad histórica y la generación histórica de la SEL. Hay un dato acá que tengo en el que se planteaba de que a lo largo de los años SEL estaba en total abandono. Ahora hay un proceso de modernización con nuestras centrales hidroeléctricas y estamos poniéndonos a la vanguardia. Sí, todo nuestro sistema SCADA, que es lo que conecta toda... ¿Vamos a la vanguardia en tecnología? Ya estamos cambiándonos a eso, ya estamos modernizando las plantas, también estamos no solo en sistemas, sino que también estamos renovándolas. Había una cárcava en la 15 de septiembre que por años nadie la trataba, hoy ya se está tratando la cárcava, para mantener nuestra presa hidroeléctrica. En fin, sí, todos los mantenimientos se han dado en tiempo, en los momentos correctos. Se hacen los mantenimientos en verano para que en invierno todas las centrales estén en óptimas condiciones para generar la mayor cantidad de energía posible. Bueno, una de las cosas que creo que puedo, digamos, como relacionar con lo que usted me está diciendo es que durante todo el invierno no tuvimos, durante las descargas, los problemas que se generaban precisamente de inundaciones en ciertas zonas, precisamente para botar toda el agua que en su momento estaba generando tal vez altos niveles de concentración. Porque claramente... O sea, se pudo lograr estabilizar toda esa parte. Claramente, ¿no? Y controlar. Sí, porque toda el agua se turbinaba, no había necesidad de abrir las compuertas, siempre hubo descarga, siempre hay seguridad de presa que hay que mantener por los niveles, pero era porque ya definitivamente ya no podía turbinarse más agua para generar energía eléctrica, en donde hay una coordinación también con todas las áreas de influencia y con todas las comunidades alrededor de las centrales, en donde incluso la gerencia de producción veía también que las mareas estuviera baja para poder hacer las descargas, o sea, en donde había una coordinación con todas las centrales, porque ya sabíamos que en cuánto tiempo va a llegar de cuando se abre la compuerta en Guajoyo, en cuánto tiempo va a llegar al Bajo Lempa. Toda esta coordinación, obviamente adicional a que toda el agua se estaba turbinando para generar energía eléctrica, como debe de ser, se tenía que aprovechar el recurso hídrico. Cuénteme un poco sobre cuál es el estatus o el estado que tiene el Chaparral, por ejemplo. Ya se hicieron, ya inyectó energía eléctrica. Obviamente ahorita ya solo se terminando de opera entonces normalmente, ya está inyectando. Ya inyectó energía. ¿Sí? Ahorita obviamente estamos en verano, ya bajó el embalse otra vez, pero ya inyectó energía eléctrica a la red nacional. ¿Cuánto nos generó el Chaparral? Después de su gran
escándalo de corrupción que se dio ahí alrededor antes, ¿no? Ahorita manda se generó más o menos 100 megavatios, no tengo el dato ahorita en la cabeza, pero sí, ya se empezó a generar, ya se hicieron las pruebas, ya se hizo la interconexión, entonces sí. Y funcionó muy bien, ¿no? Está funcionando, sí. Nos ha costado esto, ¿no? Pues sí, deja de ser un problema heredado de casi 14 años, entonces es un reto bastante complejo, pero como dice el presidente, cuando el dinero alcanza cuando nadie roba. Cerramos este año 2022 con muchos logros, entonces. Sí, en el sector eléctrico, bueno, tuvimos mayor cantidad de energías renovables inyectando en la matriz energética, tuvimos cifras récord en generación tanto en geotermia como en hidroeléctrica, tuvimos más proyectos de generación de energía privados. Está el eólico que hablamos hace un rato, hay más fotovoltaicos que son solares. El solar es de Talnique, me gustaría que me comentara, ¿verdad? Hay una planta solar en Talnique, ¿no? En Talnique nosotros... Y que nos comente un poco. Voy a hacer que hagan una pausa y regresamos y nos ampliamos un poquito más y hablamos de otros temas, como por ejemplo también que me explique un poco esta perspectiva o esta proyección de crear precisamente un nuevo ente nacional de transmisión eléctrica, que como lo llegó a hacer la ministra de Economía, presentar este proyecto a la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Gracias. Vamos a pausa. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de continuar nuestra conversación y este balance de trabajo que se lleva a cabo en CEL, desde luego con el presidente Daniel Álvarez, que nos acompaña esta mañana, y con quien hemos hecho un repaso acerca de este proceso de designación de estas dos nuevas plantas de geotermias en el oriente del país. Quiero presentarles cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos hasta la rotonda de El Salvador del Mundo para que usted pueda apreciar precisamente cómo está la carga vehicular a esta hora. Ahí está y puede las imágenes hablar por sí solas. Tenemos un poquito de congestionamiento, por lo cual pues le recomiendo a esta hora, que es hora pico, ¿verdad? 7:01, pueda tomar algunas otras opciones que existan para no transitar en esta zona y verse pues afectado en el trayecto de su destino. Así está el Salvador del Mundo a esta hora, que sin duda alguna conecta a importantes arterias, como siempre se los he dicho, la avenida Manuel Enrique Araujo y también Paseo General Escalón, y entre otros como en este caso el Boulevard Constitución. Nos vamos entonces ahora hasta el oriente de la capital, al Boulevard del Ejército. Ahí vemos también el tráfico a esta hora. Hay una carga también muy fuerte, ¿verdad? Para ingresar hacia San Salvador, así como también para viajar hacia lo que sería el sector de Ciudad Crediza y también Soyapango. Así está el tráfico. Hay un carril reversible, como lo conversábamos el día de ayer con el ministro de Obras Públicas, que nos permite de alguna manera también oxigenar ese tráfico que viene desde el oriente hacia lo que sería la ciudad capital. Así es que entrando por el sector de la ex terminal de Oriente. Vámonos ahora entonces también hasta el sector de la avenida Jerusalén. Ahí tenemos estas imágenes que nos dan también una mejor precisión de cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Principalmente vea usted la carga vehicular que tenemos, que el carril que viene de sur a norte, es decir, el que nos conecta desde el sector desde el Salvador del Mundo, perdón, desde la avenida el Redondel Maferrer hacia lo que sería el Redondel Naciones Unidas. Ahí tenemos una carga vehicular bastante fuerte ahora, que casi por lo general nunca se presenta. Pero bueno, ahí está, tome usted las mejores opciones para poder desarrollar su agenda de este día. Continuamos nuestra conversación. A ver, presidente de CEL, habríamos hablado sobre la también apuesta que en el país debe de tenerse a partir de aprovechar la cantidad de sol que nosotros tenemos en nuestro medio. Y poníamos el ejemplo de Talnique, por ejemplo.
Sí, de hecho, Talnique la está desarrollando Inversiones Energéticas, que eso es... es cine, ¿verdad? Es cine. Esa es la subsidiaria de la CEL, que produce energía eléctrica con un derivado del petróleo o búnker, y la estamos transformando a energías renovables, puesto que el primero que tiene que dar el ejemplo en la transformación pues son obviamente las instituciones del Estado, y se está desarrollando un proyecto solar ya con INE. También INE va a ser la encargada de otro proyecto solar, que eso va a estar en la 15 de septiembre, que tenemos ahí el espacio para poder hacerlo. Entonces también INE lo va a desarrollar. Esto ya pusimos la primera piedra, el otro estamos ya prontos de poder hacerlo. La de Talnique va a tener una capacidad de 17 megavatios en horas picos. Esto significa que va a dar en promedio a más o menos 25,000 hogares energía. Eso significa la capacidad que tiene en hora pico. Y está en 19 manzanas de terreno, y son alrededor de más de 29,000 paneles solares los que se están colocando para poder producir esos 17 megavatios. 17 megavatios. 17 megavatios. Me decía, yo leía un artículo la vez anterior también sobre cómo el país tiene en su mapa geográfico zonas donde hay un mayor impacto, digamos, de la radiación o del sol directamente, perdón un poco el término, y sabíamos de que podemos también hacer una apuesta muy estratégica para desarrollar la parte fotovoltaica. Por ejemplo, ahí en ese artículo hablaba sobre el sector de El Amatillo, donde se concentra una parte desértica, creo que en la parte norte, ¿verdad? Donde hay una fuerte, digamos, cantidad de luz solar, ¿no? De hecho, tenemos en casi en todo el país. ¿CEL tiene ese mapa? Sí, tenemos el mapa de radiación solar. Okay. Tenemos esto también, el IRENA nos ha apoyado muchísimo, y otros organismos internacionales, para obtener todos estos datos y esta información. Sí hay bastante capacidad solar, radiación solar muy buena en El Salvador. En el periodo del presidente Bukele hemos visto bastante desarrollo de parte de los privados en energía solar, y obviamente vamos a seguirla desarrollando, vamos a seguirla incentivando, y bueno, hay mucho inversor pequeño que está apostándole a la energía solar, así como hay grandes también, y esto es lo que estamos viendo también desde la dirección, en que podamos darle incentivo a quienes desarrollan energía solar. Ok, voy a aprovechar que usted también es director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, para preguntarle sobre el tema del costo que está representando, cómo se está manejando el tema de los precios altos que se manejan en el extranjero y la dependencia que tenemos en el caso de la energía en el tema de los hidrocarburos. En el tema de los hidrocarburos, bueno, insisto, estamos apostándole a las energías renovables, estamos apostándole a ser más eficientes en las instituciones del Estado, para que obviamente no nos impacte tanto los precios volátiles de los combustibles fósiles, como lo hemos visto desde la pandemia hasta este momento, en donde por la guerra en Rusia tenemos fluctuaciones muy grandes en el valor del petróleo. En este momento ha bajado un poco, pero no quiere decir que de repente pueda llegar a subir. Y insisto, esto es lo que estamos tratando de dejar de depender tanto para la generación eléctrica, y no nos afecten los precios internacionales del petróleo para el consumo eléctrico en El Salvador. Y sobre todo para mantener el tema de subsidio a los sectores más que lo necesitan. De hecho, no es solo el tema del subsidio, porque el subsidio también nos impacta a todos. Aquí, al nosotros poder estabilizar el precio de la energía, se vuelve predecible, en donde nosotros queremos que sea tan competitivo que el subsidio no sea necesario. ¿Ahorita se necesita un subsidio? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos controlar ese valor de la generación eléctrica, y mucho menos porque está dada por el precio del búnker.
Entonces, por eso, pero cuando ya tenemos un precio estable, bueno, podemos ir bajándolo y generando competencia en la generación eléctrica para que sea todavía más bajo y no sea necesario el subsidio. Esa es la visión del presidente. O sea, de mantenerse estables los precios. Mantenerse estables y disminuirlos. Que seamos sumamente competitivos en el valor de la energía eléctrica. Comparativamente con la región, ¿andamos en ese nivel más bajo o cómo se mantiene? Al presidente no le gusta compararse con la región, le gusta compararse con el mundo y quiere o sea, comparémonos con el mundo. Entonces. Exactamente. Entonces él, ahí es la tarea que nos da, es, bueno, seamos lo más eficiente posible, aperturemos a la inversión privada, seamos nosotros eficientes en la generación de energía eléctrica de parte del Estado, y con esto, bueno, a medida vaya disminuyendo, a medida haya más competencia en generación, a medida se vaya estabilizando todo, bueno, cada vez va a ser menor el valor de la energía y va a haber un momento en que no van a ser necesarios los subsidios. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. A ver, cuénteme un poquito sobre este nuevo ente denominado Dirección Nacional de Transmisión Eléctrica, ¿sí es verdad? Sí. ¿No? Cuéntenos un poquito las características y qué es lo que se persigue con esto, ¿no? Ordenar el sector eléctrico, simple y sencillamente por esa razón se crea la dirección. El sector eléctrico estaba dividido, pero dividido de una manera desordenada, en donde no había claridad. La CEL se dispersó para ser vendida prácticamente, entonces ahora ya simplemente se está retomando, se están viendo los temas desde una sola sombría, que en este caso es la dirección, y se está cumpliendo ciertas premisas, y obviamente la CEL es encargada de la generación y ahora también de distribución de energía eléctrica, y el transmisor va a ser cumpliendo una premisa que hubo en la ley para que fuera separado de la parte de generación. ¿Cómo se puede, digamos, entender el tema de que estaban segregados o desordenados y ahora lo que queremos ordenar? Es decir, ¿ordenar en qué sentido? ¿Devolverlos bajo una lógica de modernización o administrativa? ¿O cómo es esto? Cuéntame un poquito. La Ley General de Electricidad, que fue hecha en el gobierno de Arena y nunca fue tocada hasta este gobierno, número uno, estaba hecha para vender todo el sector eléctrico. Antes todo el tema eléctrico lo veía la CEL. La GEO era división geotérmica, ETESAL era la división transmisión, obviamente la hidroeléctrica era parte de la hidroeléctrica, la distribución era también de todo, era CEL, y quien manejaba la política y obviamente toda la generación, distribución y transmisión era la CEL. Bueno, en la época de la privatización privatizaron Antel y la que seguía era la CEL. Bueno, ahí vimos el caso de NEL, vimos el caso de que todas las distribuidoras fueron vendidas a los privados y quedaron, no terminaron la parte de la privatización del sector eléctrico, en donde quedó este híbrido raro en donde aparece el Consejo Nacional de Energía, aparece la CIGET, y queda la CEL como un lunar en medio de todo el sector eléctrico. Entonces, todo esto estaba hecho, ahí donde el búnker es el que margina el precio de la energía, ya no se tenía control sobre el precio, el Estado no tenía la fuerza para poder detener crisis como la pandemia o crisis como la guerra entre potencias. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Esa ley está vieja, estaba hecha para otros intereses. Hoy simplemente se está ordenando todo el sector eléctrico para que haya beneficio para los usuarios finales, para la industria, para el comercio, y eso se está haciendo con todas las instituciones. Desaparece el CNE porque era más que todo un organismo consultivo que gestionaba apoyo, pero no tenía un poder de
de acción, no tenía un poder para hacer una política energética. Ahí nace la dirección, se une hidrocarburos y minas, porque todo el sector energético tiene que estar, obviamente el sector eléctrico lo margina en los precios del petróleo y estaba separado. Entonces ahora solo se une toda esa parte para poder crear una verdadera política energética. Y obviamente la generadora del Estado se tiene que ordenar también, ahí es donde nace la parte del ente de transmisión, y se queda con la generación y también con el plan de electrificación, que para eso va a servir la distribuidora Cucatlán. Ok, esta nueva figura contempla cánones de transparencia en su manejo. Por supuesto. Le hago la pregunta porque a la hora de ser presentado este proyecto a la Asamblea Legislativa, las reacciones no dejaron inmediatamente de salir, y a plantear que lo que se estaba buscando era usar recursos del Estado sin rendir cuentas. Cuénteme un poquito sobre esto. Sí, los que no rendían cuentas eran ellos antes. O sea, yo les puedo contar, bueno, el Chaparral rendían cuentas supuestamente, pues, o sea, y te puedo decir claramente que el Estado perdió muchísimo dinero por el financiamiento de un proyecto que no había culminado. Robaron desde el gobierno de Tony Saca, que fue el que lo adjudicó, hasta el de Sánchez Serén. O sea, eso no es garantía de si robar o no robar. O sea, hay infinidad de casos, incluso reportes de la Corte de Cuentas en aquel momento que estaban limpios. Bueno, ya hay judicializado gente de la Corte de Cuentas por los informes del Chaparral. Entonces, simple y sencillamente, los procesos sí se hacen transparentes. El de ayer lo pudimos ver. La CEL está certificada con una norma antisoborno, en donde el primer auditado es la junta directiva y el presidente de la CEL. Lo mismo vamos a hacer en la dirección, ya estamos preparando para certificarla en la ISO 37001, y así vamos. O sea, tener una herramienta para que nos haga más eficientes no significa que esté hecha para robar, como el león juzga por su condición. O sea, esas herramientas, número uno, las dejaron ellos. Nosotros venimos y nosotros la hemos convertido en transparente. Ellos no. Eso es simplemente por atacar o decir. O sea, que vengan, les puedo sacar 10,000 casos más auditados por Corte de Cuentas en una institución del Estado directamente siendo autónoma, en la cual robaron millones de dólares. Y en este momento pues es transparente todo. ¿Qué facultades lleva? Entiendo que puede celebrar cualquier tipo de contratos, entiendo que las acciones de ETESAL pasarán a la dirección, gozará de excepción de impuesto, entre otras figuras, entiendo, ¿no? Es una autónoma. Al menos la propuesta, ¿no? Es una autónoma. Es una autónoma que va a funcionar con ETESAL como está tal cual. Entonces, todas las autónomas no tienen retribución fiscal. Eso siempre se paga, es algo que mandata Hacienda, pero no, las autónomas no pagan ciertos aranceles por ser del mismo Estado. O sea, es de esta bolsa para la otra bolsa. Entonces, simplemente es algo de cajón. Ok. Bueno, el tiempo se nos agotó. Yo quiero agradecerle, presidente, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya dado los pormenores acerca de este importante evento que se celebró el día de ayer, en la cual culmina todo el proceso, ¿verdad? Ya con la designación para esta empresa y desarrollar estas dos grandes, empresas, obviamente, que van a producir la energía geotérmica en Chinameca y San Vicente. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Vamos a conocer también las características que tiene toda esta estructura nueva que busca de alguna manera darle la suficiente, digamos, claridad en el manejo del agua en el país, que es un factor detonante de muchos aspectos que tienen que ver con la economía, con el desarrollo y otros aspectos. Así es que desde ya, acompáñenme, nos vamos a la pausa. Son las 7:17. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que surge esta entidad, desde luego, como la parte más medular
de la ley que se aprobó en diciembre de 2021, ¿verdad? Y hoy vamos a conocer las características que tiene y sobre todo en el marco de una serie de situaciones que trazan el hecho de saber de que en el país el agua ahora pasa al control o a la regulación precisamente de un ente como el que vamos a conversar este día. Ingeniero Jorge Castaneda, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Ernesto, buenos días a los televidentes que nos están escuchando y nos están viendo este día. Bueno, son casi 7 meses desde que se aprobaron, ¿no? Desde que entra en vigencia la ley y entra la autoridad salvadoreña, la asociación, así es, ¿verdad? Autoridad Salvadoreña del Agua. Así es. Que entra en vigencia, ¿no? Y sí, entra desde luego a conocer realmente cómo está el mapa hídrico, ¿no? Ya tenía todos los insumos y ahora de manera más in situ conociendo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito la experiencia que se ha tenido en esto. Sí, muchas gracias Ernesto. Es importante recordarle a los televidentes que la Ley General de Recursos Hídricos, o popularmente conocida como la Ley del Agua, es una deuda histórica. Recordemos que la primera propuesta de ley fue presentada ya por el año 2006, es decir, pasaron casi 15 años. El tema siempre fue un tema electoral, fue un tema para utilizar a la gente, sobre todo de las juntas de agua. Nunca se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos y es un legado de esta administración. Es un legado del presidente Bukele y es un legado sobre todo con el impulso y el trabajo articulado que se ha hecho desde el Ejecutivo y el Legislativo. La bancada CIAN tuvo un papel fundamental para la aprobación de una ley, Ernesto, que se ha enriquecido en función de todas las propuestas que hubo. Recordemos que casi fueron 3 meses abiertos en donde las personas, asociaciones, la academia hicieron propuestas. Se aprueba esta Ley General de Recursos Hídricos y nace la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua. La Autoridad Salvadoreña del Agua nos podemos definir como los protectores del agua en El Salvador. Ahora esta ley nos permite trabajar articuladamente con otras instituciones. Nosotros protegemos el recurso hídrico, protegemos el agua. ¿Qué significa proteger el agua? Que ahora el que contamina pagará las consecuencias. Significa que no permitiremos la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Significa que estamos protegiendo y vamos a seguir protegiendo zonas de recarga hídrica. También significa de que ahora existe una institución del Estado garante de todo el tema de aguas internacionales. En este caso le hemos puesto mucho énfasis a la parte alta de la cuenca del Lempa, precisamente por las potenciales amenazas que existen de contaminación hacia nuestro activo ambiental más importante en El Salvador. Recordemos de que el agua es vida y la cuenca del río Lempa, Ernesto, de los 18.000 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca, 10.000 kilómetros cuadrados están del lado salvadoreño. Si nosotros hacemos una proporción de cuál es el tamaño del país, 21.000 kilómetros cuadrados, 10.000 de esos 21.000 kilómetros cuadrados es la cuenca del río Lempa, por lo tanto es un activo ambiental muy importante. Ok, entonces la ley, un poco para ir concatenando todo lo que vamos a desarrollar ya para conocer directamente las funciones y el trabajo y el énfasis que le está dando ASA, es que la ley vino de alguna manera a sentar un precedente de orden, ¿no? Exactamente, tenemos el balance hídrico general que se tiene histórico, con información de más de 40 años que se está actualizando, demuestra que existen cerca de 20.000 millones de metros cúbicos de agua en El Salvador. Esto está presente en diferentes formas, tanto como aguas pluviales como también en los diferentes cuerpos de agua. Con la entrada en vigencia de la Ley del Agua, la ASA viene a proteger todo el agua del país. Y para proteger algo es necesario conocerlo, y para conocerlo es importante medirlo. Por eso es que tenemos un sistema de información hídrica que pueden ver en sus pantallas. Y este sistema de información hídrica... Explíquenos un poquito esta lámina, a ver si la podemos ampliar, ¿ok? Ahí está. Sí. Perfecto. Es importante tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Qué significa esto? De que este sistema de información hídrica nos permite identificar, por ejemplo, qué zonas del país tienen ya explotación o una sobreexplotación sobre las aguas subterráneas. Nos permite identificar en qué lugares se han dado permisos de la utilización de las aguas nacionales, que son aguas subterráneas, que son aguas de todos los salvadoreños, quiénes las están utilizando, cuáles son los volúmenes de agua que están utilizando,
cuál es el fin del uso del agua en diferentes puntos, cuáles son los potenciales puntos de contaminación, qué lugares tienen aquel potencial o se necesita más agua para que tengamos un desarrollo sostenible, equitativo, Ernesto. Entonces, para ello se han establecido y se han implementado herramientas para la toma de decisión. En este caso, la Autoridad Salvadoreña del Agua, como protectores del agua, nos caracteriza la innovación. Le estamos apostando mucho a la innovación, a sistemas de toma de decisión de forma muy oportuna, muy rápida, a través de diferentes tipos de tableros de control. De esta forma, protegemos la materia prima, que es el agua, protegemos los mantos acuíferos para evitar la sobreexplotación de los mismos, controlamos las aguas residuales descargadas a los ríos y es muy importante mencionar lo siguiente, y sancionamos a todos aquellos que no cumplan la ley. Por ejemplo, aquellos que están utilizando agua de todos los salvadoreños, recordemos que las aguas es un bien público. Es decir, aquellos que están explotando significa aquellos que tienen pozo y venden agua. Exactamente. Entiendo que hay una convocatoria o un llamado para reportar todos los pozos, ¿no? Sí, hemos comenzado el proceso de implementación gradual de la ley. En estos poco más de 6 meses se ha desarrollado este sistema de información hídrica, se está actualizando y en ese proceso de actualización pues se requiere, y es una obligación de ley, que todos los que utilizan aguas nacionales registren sus pozos. Registren, perdón, es la palabra, más de reportar es registrarlo. Sí, ¿no? Tienen que registrar sus pozos. Esos registros van a ser unos registros públicos. ¿Por qué? Porque en la ley se establece ese plazo para el registro y además se establece el hecho que existe un registro nacional de los recursos hídricos y ese registro nacional de los recursos hídricos será un registro público. De momento ya está mucha de la información en nuestro portal web. Además de los pozos, también aparecen registradas las juntas de agua. Estas juntas de agua reconocidas en la ley como organizaciones sin fines de lucro y que como Autoridad Salvadoreña del Agua, como protectores del agua, recordemos que si protegemos el agua significa que defendemos la vida. En el caso de las juntas de agua requieren mucho apoyo y eso es lo que estamos haciendo. A ver, hay una tesis que a lo largo de los años se la he escuchado decir a los ambientalistas, ¿no? El agua es un bien preciado que debemos cuidar porque al final va a terminar siendo incluso un factor hasta de crear guerras, decía. Por esa razón nosotros tenemos que cuidar del agua. Hay una serie de elementos a juicio de muchos que también traza preguntarse, bueno, si en este caso la agricultura nuestra, de la cual dependemos todos, utiliza agua para los riegos, ¿qué va a pasar a la hora de establecerse ciertos cánones de precio? Entiendo que se suspendió el cobro por agua en el agro ante la situación actual de crisis, ¿no? Pero esto se va a mantener. Cuénteme un poquito sobre este tema en particular que no deja de crear un poco ese temor, bueno, de que qué pasaría si en un dado caso se le impone un precio por la explotación de agua para los cultivos agrícolas. Sí, muchas gracias por la pregunta, Ernesto. Veamos. El artículo número 1 de la Ley General de Recursos Hídricos, la Ley del Agua, dice explícitamente 2 elementos fundamentales. Primero es que el agua no será privatizada. Número 2 es que se reconoce el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Y cuando hablamos de agua, es agua para todos los salvadoreños. Sectores tan sensibles, tan importantes para el desarrollo del país, como sector ganadero y sector de regantes, en este proceso gradual de implementación de la ley, nuestro enfoque no es a la aplicación del canon, eso se los hemos dicho. Personalmente yo me he reunido con muchos ganaderos y regantes, nada menos el día de hoy tenemos una reunión en el distrito de riego de Zapotitán. ¿Qué significa? Que es un apoyo total a la ganadería, es un apoyo total al riego. ¿Para qué? En el caso del riego, el 70% del uso del agua en El Salvador está dedicado o se ha utilizado en el sector agropecuario, en el sector agrícola. Si el 70% del agua se utiliza en ese sector y queremos hacer un impacto positivo en el balance de agua de todo el país, es
fundamental que ese sector utilice el agua de forma más eficiente, y ahí es donde nuestro enfoque y nuestro empeño está centrado, para que abandonemos o hagamos una transición a través de sistemas más eficientes. Por ejemplo, riego por gravedad es un sistema muy ineficiente del uso del agua. Debemos transitar hacia sistemas más eficientes como riego por aspersión, riego por goteo, utilizar tecnología, drones, por ejemplo, para identificar qué zonas tienen un déficit de humedad y en función de ello priorizar el riego en esas áreas en particular. Eso es con regantes. Ahora, con ganaderos, nuestro énfasis es en apoyarlos a construir, por ejemplo, reservorios, cosechar agua, sobre todo en zonas del país que se ven fuertemente golpeados por la reducción de la cantidad de agua lluvia. Estamos hablando de zonas de Chalatenango, algunas zonas del oriente del país, y es así como hemos impulsado el Programa Nacional de Cosecha y Colecta de Agua Lluvia. Hago la diferenciación entre colecta y cosecha de agua lluvia porque un reservorio, es decir, un espacio en el que alguien utilice maquinaria, haga un hoyo y deje que la lluvia pues se almacene ahí, eso podríamos llamarlo como colecta. Ahora, cuando se hace una propuesta integral, es decir, se ponen diferentes tipos de reservorio en puntos claves, en cascada, es decir, uno colocado aguas abajo del otro, eso nos permite utilizar el potencial del suelo. Recordemos que el suelo, Ernesto, es una esponja natural y ahí es donde se almacena agua. Entonces, cuando hablamos de cosecha de agua, lluvia, es porque vamos a mejorar las condiciones completas a nivel de parcelas y a nivel de cuencas para que los ganaderos tengan agua. Entonces, nuestro énfasis no está en la aplicación del canon para estos sectores sensibles, sino más bien es un régimen de incentivos que van por el lado de la construcción de este tipo de sistemas para aprovechamiento de agua lluvia, y además otro tipo de sistemas basados en la naturaleza, es decir, innovación basada en la naturaleza, como la implementación de biodigestores. Estos biodigestores transforman la materia orgánica en gas, y ese gas puede transformarse en energía o puede transformarse en llama. Ya lo mencionaban en la entrevista anterior, de que para que el país avance es necesario utilizar todos los recursos, en este caso recursos naturales enfocados a la preservación, y también aquellos recursos que algunos le llaman desecho o basura. Para nosotros no existen desechos o basura. Por ejemplo, las aguas residuales, Ernesto, siempre tienen energía y siempre tienen nutrientes. Entonces, nuestro énfasis es en un enfoque que se llama economía circular del agua, para recuperar todos los nutrientes y energía de las aguas residuales y ahí mejorar tenemos la calidad el de vida gas de los metano, ¿no? salvadoreños. De ahí sale el gas Así metano. es. A ver, cualquier persona, no es que se está limitando a cualquier persona en el área rural que pueda en su propiedad construir un pozo, ¿no? No. Pero tiene que registrarlo. Así es. Ok, voy a hacer una pausa y ampliamos un poquito. Esto es un tema muy importante que creo que todos debemos de ponerle muchísima atención para despejar las dudas. Voy a recibir también mensajes de ustedes, así que escríbanme. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de continuar con este tema bien importante, quiero aprovechar, manifestar nuestra felicitación a toda la familia del Grupo Megavisión, sobre todo porque nos encontramos en el marco de la celebración de nuestros 30 años de existencia, ¿verdad? 30 años de dar un aporte muy significativo a la consecución y a la evolución misma de la sociedad democrática que hemos logrado construir, y que sin duda alguna Grupo Megavisión ha sido de mucho aporte. En ese sentido también vamos a contar en este contexto, en esta celebración, este próximo 4 y 5 de marzo, con la presencia del mejor entrenador del mundo, ¿verdad? Ahí estará en nuestro país Lionel Scaloni, quien ganó el premio Libes a mejor entrenador que otorga la FIFA, ¿verdad? Esto fue este fin de semana, así es que el día de ayer, por cierto, que estuvimos viendo todo el acontecimiento que marca este episodio muy importante. Así es que para nosotros como Grupo Megavisión, muy contentos de celebrar nuestro aniversario, 30 aniversario, precisamente con la presencia
del mejor entrenador del mundo, como es el entrenador de la selección de Argentina. Así es que qué buena noticia para todo esto. Qué bueno, vamos a continuar conversando con el ingeniero Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, con quien estamos hablando ahora acerca de este tema. Cualquier persona puede, no es que se le limite o se le prohíba construir su propio pozo, ¿no? En su propiedad. Sí, todos pueden utilizar las aguas nacionales. De hecho, algunos, por ejemplo, que utilizan aguas nacionales. Cuando hablamos de aguas nacionales, Ernesto, estamos hablando de manantiales, sí, aguas superficiales de Partamos río. de que todo lo que está en el subsuelo no le pertenece a alguien en particular, eso es del Estado. Así es. Partamos de eso, ¿no? Sí, las aguas subterráneas Son del Estado. Aguas, es un bien público. Es un bien público. Y por lo tanto es el Estado el que administra este bien público. Esto significa, Ernesto, de que cualquiera puede construir su pozo perfectamente. De hecho, nuestro proceso de permiso de exploración para que busquen agua es un proceso muy rápido, expedito. Tomamos esa información y luego se hacen análisis para que no afecte a terceros. ¿Esto qué significa? De que cualquiera puede utilizar este tipo de aguas siempre y cuando pase por el proceso de permisos correspondientes. ¿Por qué se hace esto? Porque es necesario ordenar, es necesario que no exista afectaciones a terceros, y es muy importante, Ernesto, lo siguiente. En la ley del agua se reconoce una jerarquía de usos. Esto significa que el uso prioritario es uso doméstico y de consumo humano. En segundo lugar está agua para la salud de los ecosistemas. En tercer lugar es para el uso agropecuario, procurando la seguridad alimentaria, y así sucesivamente hasta llegar a un nivel inferior que es agua para fines comerciales o industriales. Okay. ¿Qué significa esto? Que en el momento que exista un conflicto en cuanto al uso de agua, va a primar los usos que en la ley se establecen como prioritarios. Nosotros, como protectores del agua en El Salvador, somos garantes de que no vaya a ser el agua de una industria la que se esté sobreexplotando en detrimento de fuentes de agua utilizadas por la población, sobre todo para consumo humano. Por eso es necesario de que se haga el proceso de registro del pozo. A ver, otro aspecto que creo, y aquí me están preguntando, Ernesto, ¿qué va a pasar con si un dado caso nos cobran el agua? No se va a cobrar, a no ser que sea para uso comercial, que alguien construya un pozo. Sí, aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Los cánones por uso y aprovechamiento del agua en el país están establecidos en la ley, y estos tienen algunos condicionantes. Okay. Por ejemplo, uso doméstico. ¿Qué significa uso doméstico? Una persona que no tiene el privilegio de que llegue una tubería hasta su casa, sino que toma agua de un río, toma agua de un manantial o toma agua de un pozo y la utiliza para uso doméstico. En ese caso no requiere ni pedir permiso ni está sujeto a canon. ¿Por qué? Porque en el artículo número 1 de la ley, lo que busca la institucionalidad del Estado es que todos tengan agua, sobre todo ese reconocimiento al derecho humano al agua. Sin embargo, aquellos que utilicen las aguas de todos los salvadoreños y que la venden y tienen un lucro, incluso la contaminan y devuelven esa agua residual a nuestros ríos, ellos sí tendrán que pagar un canon. Entonces, el canon está en función del uso del agua. ¿Qué pasa con aquellos sistemas autoabastecidos? Por ejemplo, juntas de agua. Las juntas de agua, el canon por uso de agua es $0 por metro cúbico. ¿Por qué? Porque las juntas de agua tienen un fin social. ¿Qué sucede con aquellas urbanizaciones, lotificaciones o colonias que tienen sistemas autoabastecidos? Es decir, que hay una persona privada, natural o jurídica, toma el agua de todos los salvadoreños y luego la vende, pero esa venta de agua es para consumo humano. En este caso hay un reconocimiento del interés o fin social del uso del agua. Ese es un instrumento que aprobó la Junta Directiva de la ASA el día viernes de la semana pasada y que se va a publicar en el Diario Oficial. ¿Para qué? Para que las personas no vean incrementados, es más, que vean una disminución en lo que ya les estaban cobrando por el agua.
Y eso lo vamos a verificar nosotros, esa disminución la vamos a verificar nosotros en compañía de la Defensoría del Consumidor. Hemos firmado un convenio de cooperación para garantizar que no exista un incremento a aquellas colonias que sus abastecimiento de aguas a través de pozos privados. En ese caso, incluso hay una disminución de la cantidad del cobro, digamos, por metro cúbico, de lo que ya pagaban antes. Y algo muy importante, sectores vinculados a la canasta básica, con este instrumento que hemos aprobado, es una herramienta más del gobierno del presidente Bukele que se ha volcado con todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio de Agricultura, incluyendo la Defensoría del Consumidor, para proteger el bolsillo de todos los salvadoreños. Y voy a poner un ejemplo. Canasta básica, por ejemplo, la producción de huevos, crianza y producción de aves de corral. Anteriormente, Ernesto, pagaban cierta cantidad de dinero por el uso del agua. Con la entrada en vigencia de la ley del agua y con este instrumento que hemos aprobado de reconocimiento del interés social del uso de agua para estos sectores, para producción de huevo, por ejemplo, tendrán una disminución, Ernesto, del 85% del precio respecto a lo que pagaban antes de la entrada en vigencia de la ley. Esto es un aporte más del gobierno y es un aporte más desde la Autoridad Salvadoreña del Agua. Entonces, para esos sectores sensibles, Ernesto, algunos, como los ganaderos y regantes, no aplica el canon, otros, como las juntas de agua, el valor es $0 por metro cúbico, y otros vinculados a la canasta básica tienen una reducción sobre el histórico que antes pagaban. O sea, ahora pagarán 85% menos en este ejemplo en particular para la producción de huevos. Queda claro, entonces, no hay ninguna restricción para quien pueda tener su propio pozo en su propiedad y este sea para uso doméstico, por lo menos en términos de reporte o registro sí se debe de hacer, pero si ocupa esto para comercializarlo sí deberá inmediatamente ser notificado y tratado con la Autoridad Salvadoreña del Agua. Sí, así es. En caso que exista uso de agua, por ejemplo de pozos, para uso doméstico, está exento de canon y está exento incluso de pedir permiso para uso de agua. Eso está explícitamente establecido en la ley. Sin embargo, todos aquellos que usen un bien público, porque recordemos que el agua es de todos los salvadoreños, tomen el agua de todos los salvadoreños, se lucren de esa agua, y es un lucro económico significativo, y además de eso, vierten aguas o devuelven aguas residuales contaminadas a nuestros ríos, eso van a pagar y tienen que cumplir con los lineamientos máximos permisibles para descarga. Y el caso de Residencial Las Palmeras y ese cobro adicional en la que tuvo que intervenir, ustedes intervinieron, ¿no? Sí, esa es una historia veamos un poquito eso para tener bien claro también el rol que ustedes tienen frente a situaciones de esa naturaleza. Sí, ese es un caso muy interesante, Ernesto. Nosotros a través de redes sociales recibimos denuncias el día sábado. El día domingo nosotros paramos esa intención de hacer un cobro lesivo, abusivo a los habitantes de Villa Palmera. Eso fue el día domingo. El día lunes, ahí ustedes pueden ver las imágenes, el día lunes nosotros emplazamos no solo a los de Villa Palmera, sino que también a otros que intentaron cobrarles, intentaron aprovechar este proceso de ordenamiento de los recursos hídricos en el país, este ordenamiento del agua. Intentaron aprovecharse de esa situación para decir, bueno, hoy les vamos a cobrar más. Los emplazamos, el equipo de la Comisaría del Agua se encargó de ello. Eso fue el día lunes. El día martes firmamos un convenio de cooperación con la Defensoría. Y se logró conciliar todo. Y el día miércoles, Moisés, estábamos en territorio, en Villa Palmera, verificando que efectivamente no hubiese sido cobrado ese costo adicional. Tengo acá otra pregunta que hace un televidente. Ernesto, ¿y qué pasa cuando en mi propiedad tengo un nacimiento de agua? Dice, voy a hacer una pausa y regresamos un poco porque es interesante este punto también. Y si en mi propiedad tengo un nacimiento de agua, ¿qué hago? Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Regresamos con más preguntas interesantes que nos están haciendo ustedes. Diálogo con Ernesto López.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué pasa si en mi terreno, en mi propiedad, tengo un nacimiento de agua? Sí, muy bien, Ernesto. Recordemos que el agua es un bien público y le pertenece a todos, partiendo de ello. Y además hay que pensar, bueno, ¿y ese nacimiento de agua, de dónde viene el agua? Es agua subterránea, que lo que he encontrado es un punto de descarga. Por eso es que está surgiendo el agua ahí. En el caso de los manantiales, el agua de los manantiales, el agua subterránea, es un bien público y le pertenece a todos los salvadoreños. Si alguien tiene, si en su propiedad existió un manantial, puede aprovechar el manantial, debe de requerir permiso porque recordemos que aguas abajo, el agua fluye por gravedad y aguas abajo, puede existir un uso prioritario. Por ejemplo, ya nos han solicitado autorización para la utilización precisamente de agua de manantial, pero quieren esa agua para envasarla y venderla. Lo que estamos verificando es que aguas abajo de ese lugar no existan personas que utilicen esa agua, por ejemplo, para sus medios de subsistencia, porque sería injusto que aguas arriba estén utilizando el agua de manantial para comercializar y aguas abajo la gente se quede sin agua. Por eso es necesario hacer el proceso de registro y nosotros hacemos la evaluación técnica para que todos tengan agua en El Salvador. Okay. Entonces la ASA, este es algo ya para sintetizar lo que hemos conversado. Diría, lo capto así, ASA nace no para administrar, sino para proteger el recurso hídrico. Exactamente, Ernesto. En el caso de la Autoridad Salvadoreña del Agua, nuestro rol es proteger la materia prima, es proteger el agua. Esta ley nos permite, la ley del agua nos permite proteger esa materia prima, evitando la sobreexplotación de los acuíferos, garantizando los usos prioritarios del agua, evitando y castigando a todo aquel que esté virtiendo aguas residuales sin ningún tipo de control hacia ríos, hacia quebradas estacionales, hacia diferentes tipos de cursos de agua. Y además nos permite trabajar de manera articulada con los que administran o operan sistemas, por ejemplo, de acueductos y alcantarillados. Tenemos un convenio de cooperación con ANDA, tenemos un espacio de diálogo con ANDA que nos ha permitido avanzar en este proceso de ordenamiento donde ha habido, Ernesto, intercambio de información, precisamente para que la función nuestra como ASA es proteger el agua, proteger la materia prima, y que esa materia prima exista para los operadores de sistemas de acueductos y alcantarillados en el país. A ver, hay infracciones, ¿no? Sí, hay infracciones. Y son fuertes. A ver, detálleme un poquito esto. Muy bien. La ley tiene un esquema de sanciones muy fuertes, Ernesto. ¿Qué significa esto? Que acá, si queremos ordenar, si queremos que existan aguas cristalinas en nuestros ríos nuevamente, si queremos cambiar la historia hídrica del país, tenemos que actuar de forma determinada. El régimen de sanciones en la ley va desde las sanciones leves, de 1 a 100 salarios mínimos, hasta las sanciones que son muy graves, Ernesto, que son 10.000 salarios mínimos del sector comercio y servicio. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de las multas, en este caso más graves, de hasta 3.65 millones de dólares. Es importante mencionar que la Comisaría del Agua es el brazo ejecutor en campo de la implementación de la ley y en este caso, Ernesto, ya impusimos las primeras sanciones. ¿Por qué? Porque no han permitido algunos el ingreso de la Comisaría del Agua, otros no han registrado la información necesaria. En este caso, si queremos hacer una transición hídrica, sostenible, equitativa e inclusiva, es necesario ordenarnos. Felicitamos a todos los empresarios que han puesto de su parte y que quieren contribuir al desarrollo sostenible del país, y a todos aquellos que se han intentado lucrar de los recursos del agua, de los recursos hídricos de todos los salvadoreños, advertirles de que, 1, los tenemos en la mira, número 2, ya sancionamos a unos, número 3, hay otros procesos sancionatorios en marcha. El llamado a toda la población es a que denuncie, utilicen las redes sociales para denunciar. Nosotros los estamos escuchando. Como Autoridad del Agua vamos a proteger los recursos hídricos y vamos a defender la vida, porque el agua es vida, Ernesto. Ok,
Tengo acá una pregunta que nos hace Juan Francisco Cepeda. Juan Francisco Cepeda dice, tengo una limonera y el permiso de agua para regadío no me lo quisieron dar, dice. ¿Será que no había entrado todavía esa claridad con el sector agro? Porque si hablamos de limonero, o ¿cómo entra la categoría de él? ¿En qué? Sí, habría que ver y sería interesante, yo tomaría nota al final, Ernesto. O que se comunique con ustedes, Sí, ¿no? directamente, sí. Hay diferentes medios de comunicación, teléfonos, redes sociales, etcétera. Habría que ver a quién le pidió permiso, Ernesto. Sí. Habría que ver. Porque ustedes no lo podrían negar, al final es una actividad agrícola, ¿no? Sí, correcto. Sí, entendería yo, no sé. Sí, así es. Y de momento no hemos negado ningún permiso, ninguno hemos negado. Por eso habría que ver a quién le pidió permiso. Porque a veces existe una confusión de, bueno, ¿a quién le debo de pedir permiso? A partir de la entrada en vigencia de la ley, todo el manejo del agua en El Salvador es con la Autoridad Salvadoreña del Agua. Ok. Pregunta acá, ¿qué pasa con aquellas residenciales que tienen su propio pozo y son ellas las que los distribuyen? Dice. Era el caso que mencionaba anteriormente. Aquellas que están distribuyendo el agua, dado de que es agua para consumo humano, existe un lineamiento que hemos emitido recientemente de el interés o fin social del uso de esa agua. Esto significa de que no serán impactados por los costos de agua respecto a lo que anteriormente habían estado pagando. Es más, tienen incluso una disminución. Es importante aclarar eso y gracias por la pregunta, Ernesto, para que todos los ciudadanos, toda la población que sea usuario de este tipo de sistemas autoabastecidos a través de privados, si les intentan subir el costo escudándose en la entrada en vigencia de la ley, que sepan, número uno, que es falso, y número dos, los instamos a que hagan las denuncias correspondientes y vamos a actuar con fuerza, con determinación, en conjunto, acompañados por la Defensoría del Consumidor, Ernesto. Ok. ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los sistemas de agua en lo rural? Dice, ¿han registrado las juntas rurales de agua? Sí, de momento... Patricia, Elizabeth. Sí, se han registrado muchas juntas de agua. Instamos a las juntas de agua que continúen con el registro. De momento son alrededor de cerca de 480 comunidades que son abastecidas por estas juntas de agua, que afortunadamente, Ernesto, en este proceso de puesta en marcha de la Autoridad del Agua, rápidamente se han inscrito, están en nuestro sistema de registro, tienen sus credenciales ya y estamos hablando del beneficio a cerca de 480 comunidades y vamos a continuar. Ok, ingeniero, dice acá, ¿qué pasa cuando utilizan los ríos para el cultivo hacer cultivos de regadío en épocas de verano y estos alguna vez se secan? Caso Tamanique, pregunta acá en La Libertad. Sí, en ese caso, por eso es importante registrar cada uno de los que hace uso de agua para evitar que exista conflicto, porque no se vale que represen el agua arriba, desvíen el agua, que es un bien de todos los salvadoreños, y dejen sin agua a alguien que está ubicado aguas abajo. Para eso estamos nosotros aquí presentes, Ernesto, y vamos a proteger el agua de todos los salvadoreños. Bueno, dice acá, la agricultura será directamente afectada, los costos van a aumentar y será inviable trabajar para la agricultura, dice Antonio Magaña. Sí, le aclaramos a Antonio de que no se preocupe en el sentido de que no hay aplicación del canon para ese sector. Es más, nuestros esfuerzos están enfocados a que sean más competitivos, que utilicen el agua de manera más eficiente, aprovechemos el agua lluvia a través de reservorios, a través de colecta de agua desde los techos, mejoremos la humedad del suelo y utilicemos, por ejemplo, tecnología basada en la naturaleza para que este sector sea más eficiente y sea más competitivo. Por lo tanto, no habrá ningún tipo de aplicación de canon. Nuestro esfuerzo es apoyarlos. Bueno, y el otro elemento con el cual cierro es que no se privatiza el agua, ¿no? Eso está garantizado, no hay privatización de agua. Totalmente garantizado, Ernesto, está descrito en el artículo número 1, el hecho de que esté en el artículo número 1 de la Ley del Agua es porque este gobierno le apuesta a la vida, el gobierno del presidente Bukele le apuesta por apoyar a aquellos más vulnerables y por tanto el agua no será privatizada, eso lo garantizamos nosotros como Autoridad del Agua. Bueno, ingeniero, lastimosamente el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que de manera muy, digamos, clara nos haya explicado muy bien cómo funciona ASA,
qué está haciendo y sobre todo todas aquellas dudas que se generan alrededor de su trabajo. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero tenerlo más adelante para seguir ahondando y conociendo más de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Muchas gracias, Ernesto, y felicidades. Me parece que la historia de Leonel Scaloni y del Grupo Megavisión son historias de superación continua, así que muchas felicidades. Muchísimas gracias, sin duda alguna, porque el esfuerzo y la innovación, la creatividad ahí están puestas de manifiesta. Ayer, en las últimas horas, recibió ese premio y ahora nosotros también recibimos el premio que Dios nos ha dado de 30 años de trabajar precisamente para los salvadoreños. Así es, muchísimas gracias por su felicitación. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.